Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblón. Muy buenas tardes, otra edición de nuestro El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Mi nombre es Daniel Docampo Espada, con todo el equipo de producción, pero fundamentalmente hoy trabajando mucho en el plano internacionales. En estos momentos está en el estudio de TV Mundus, televisión, Raúl Asamblón, pero nos ha dejado bastante material. Ustedes saben, hace 48 horas un atentado criminal, terrorista, por parte de Estados Unidos. Generó el asesinato del general iraí Qasem Soleimani, una de las personas más populares en la República Islámica de Irán. Estaba realizando parte de su tarea de colaboración y estabilización en Irak. Recordemos que Irak fue invadido por Estados Unidos en el año 2003 y gracias al apoyo, entre otros, de Irán, está logrando sacarse de espacio a Estados Unidos de encima y estabilizarse. Bueno, el general Soleimani, un experto en distintas guerras, ha sido quien encabezaba un poco esta tarea de reconstrucción iraquí. Y por supuesto que el ataque de Estados Unidos busca crear inquietud. El asesinato tanto de Soleimán como también de el segundo de las fuerzas especiales, que recordemos de las fuerzas de movilización de Irak, o sea, un grupo territorial por parte de Irak, bueno, también ha generado una reacción airada por parte de los países de la región. Hassad al-Sabi era el subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak. El repudio internacional expresa que esto puede ser la chispa de algo candente sobre una zona que son barriles de petróleo, por decirlo de alguna manera. Es la zona del Golfo Pérsico, donde todo está tendiente a la inmediata explosión, no por el crudo, sino porque justamente la provisión del crudo depende del control de esa región. Estados Unidos se vale de dos dictaduras en la región. Nos referimos a la dictadura de Arabia Saudita y a la dictadura de la comunidad judía de Tel Aviv, dirigida por el terrorista Benjamín Netanyahu, que tienen invadido Palestina. El ataque estadounidense no quedó allí. Unas horas después hicieron otro ataque, mataron a 6 médicos y por supuesto la reacción inmediata de los pueblos que tomaron las calles haciendo manifestaciones. Le reclamaron a su gobierno, al gobierno iraní, que tuvieron inmediata respuesta, tanto por el asesinato de Soleimani como la de la innecesaria masacre con los 6 médicos horas posteriores. Bueno, ahora esto está teniendo una derivación peligrosa en cuanto a que es una escalada, precisamente con respecto a un ataque de misiles a la principal base norteamericana en Irak, país que ocupa Estados Unidos. Habría algunos soldados heridos en una cifra indeterminada y también unos misiles que cayeron cerca de la zona verde, que es de Bagdad, que es donde se encuentra la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos. Vamos a escuchar primero qué es lo que decía Donald Trump, el que encabeza el régimen de Estados Unidos responsable de esta acción terrorista internacional. Lo vamos a escuchar en la voz de nuestros colegas y hermanos de Telesur. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que la muerte de Soleimani fue necesaria para alcanzar la paz
y también acusó a Teherán de desestabilizar a Medio Oriente. Estados Unidos tiene con diferencia el mejor ejército del mundo. Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Si los estadounidenses están amenazados en algún lugar, tenemos todos esos objetivos ya completamente identificados y yo estoy dispuesto y preparado para tomar las medidas necesarias. Fíjense que en particular el mismo Donald Trump, que en su momento había dicho que se retiraban de Medio Oriente, bueno, ahora termina cediendo a la corporación militar, que es la que verdaderamente controla Estados Unidos. Reiteramos, un ataque contra y más popular comandante de las fuerzas guardianas de la revolución, concretamente estaba al frente de los Quds, que son una tropa de élite que en este momento estaba haciendo su tarea en Irak para intentar estabilizarlo. El gobierno iraquí manifestó su repudio al ataque de Estados Unidos, concretamente a través de su primer ministro. Dijeron que repudiaban el ataque estadounidense contra autoridades de un país que los está ayudando a estabilizar concretamente. Por eso decretaron 3 días de duelo en Irak en repudio a esto. Concretamente, el primer en funciones en Irak, Adel Abdul Mahdi, declaró que Estados Unidos no puede tener esa injerencia, más allá de que todavía quedan bases propias de cuando en el año 2003, con la excusa de derrocar a Saddam Hussein, un dictador inventado por la propia Casa Blanca, invadieron Irak. No pudieron nunca hacer pie, la resistencia siempre fue muy grande y bueno, y ahora Estados Unidos, para no admitir que ha tenido una derrota en el campo militar, de a poco se va retirando, pero bueno, con esto provoca una escalada que hace que permanezcan en el lugar. Recordemos que Estados Unidos se maneja con una, digamos así, parafernalia de contratistas privados que le cobran al Estado los servicios mercenarios, por lo tanto se perdían grandes contratos allí y era obviamente una cuestión de negocios seguir permaneciendo en la región. ¿Qué decía todo esto otra de las potencias? Porque tenemos en este caso a Rusia y China, pero vamos a ver qué decía Rusia respecto de este ataque criminal cobarde contra el comandante de las fuerzas iraquíes. Lo escuchamos en la voz de nuestros colegas del canal ruso de Moscú, RT. Rusia expresó sus condolencias a su homólogo de Irán por la muerte del general de la Guardia Revolucionaria en un ataque de Estados Unidos en Bagdad. En una conversación telefónica, Sergei Lavrov subrayó a Mohammad Javad Zarif que la acción representa una violación del derecho internacional. Por su parte, el presidente de Irán visitó a la familia del militar asesinado Hassan Rouhani y dijo a la viuda e hijo de Qasem Soleimani que Washington cometió un gran error. Los estadounidenses no se dan cuenta de lo grande que es el error que cometieron. Van a ver las consecuencias de su error no solo hoy, sino también en los próximos años. El presidente calificó el asesinato como uno de los peores crímenes de Washington, comparando el hecho con el golpe de Estado respaldado por la CIA en 1953 y el derribo de un avión en 1988. Mientras, en Bagdad, cientos de miles de personas participan en una procesión fúnebre para honrar tanto al militar iraní como al jefe de las milicias chiitas, Abu Mahdi al-Muhandis. Bueno, esto obviamente la prensa internacional, propensa a Estados Unidos, lo presenta como Irán amenaza a Estados Unidos. No, señores, primero agredió a Estados Unidos. Estados Unidos hace mucho que agrede a Irán, porque realmente es la potencia regional y obviamente basado en los territorios ocupados de Palestina, donde está la comunidad judía de Tel Aviv, encabezada por el terrorista Benjamín Netanyahu, y la dictadura también de Arabia Saudita. Estados Unidos quiere controlar la región, cosa que tiene una firme resistencia de los pueblos. El Observatorio Internacional está indicando que estaríamos ante una probabilidad, un serio riesgo de una gran conflagración internacional si es que la escalada no se detiene. Así que reiteramos, Estados Unidos encendió la mecha de un peligro internacional siempre latente, pero que a principio de este año 2020 parece empezar
a concretarse. En 2020, TV Mundo cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundo, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundo. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. Revista Eco Informativo, 37 años haciendo periodismo independiente. Revista Eco Informativo del grupo TV Mundus. En ecoinformativo.com.ar, gratis en PDF. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. El gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana. Noticiero de Radio Mundo. Durante la semana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió no solo con intendentes peronistas, sino también con intendentes, jefes comunales de partidos vecinalistas y de Juntos por el Cambio. 67 intendentes del PRO le pidieron, lo acompañaron en la inmediata aprobación de la ley de reforma fiscal, que recordemos en el Senado, donde el partido de ultraderecha, Juntos por el Cambio, el PRO, tiene mayoría propia y por lo tanto le bloqueó a Axel Kicillof una inmediata y necesaria ley para estabilizar las finanzas de una provincia que Vidal dejó estropeada. La mitad de la deuda que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, la mitad de la deuda histórica la contrajo María Vidal. Reiteramos, hoy por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de las deudas provinciales de todo el país. La otra mitad son todas las provincias sumadas. Ese desastre que dejó María Vidal está generando problemas de arrastre, entre otras cosas la imposibilidad de girar hacia los municipios recursos que no se disponen. Por eso, ante la actitud de los senadores de la ultraderecha de bloquear la reforma impositiva que pedía Axel Kicillof, los propios intendentes del PRO dijeron que van a acompañar, que van a empujar a sus propios senadores, que tendrán que decidir si responden al poder territorial que aún tiene el PRO o a un poder etéreo de un jefe que está en Qatar dando vueltas o en Villa La Angostura, a una exgobernadora que está siendo reciclada como si fuera una mujer enamorada con Enrique Sacco en París, así es como la pretenden mostrar. Por lo tanto, reiteramos en esta semana los 67 intendentes del PRO, entre los que se cuentan Melchor Pose de San Isidro y Jorge Macri de Vicente López, le prometieron a Axel Kicillof que van a apoyar con algunas reformas la ley inmediatamente necesaria para ser aprobada, la ley de reforma fiscal para el año 2020. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus.
En 2020, TV Mundo cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundo, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundo. Gigante de la semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asamblot, Andrés Pescara, Barney Simpson, Raúl de Sousa. El gigante de la semana. Noticiero de Radio Mundo. El plan de Argentina contra el hambre, porque esa fue una de las consecuencias que dejó el macrismo, bueno, sigue teniendo su presentación a lo largo de todo el país. Ahora se realizó en la Universidad de la Cuenca del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y de esta manera entonces se está trabajando precisamente Daniel Arroyo, el ministro que es el autor de este plan de una tarjeta para la compra de víveres y tratar de paliar en forma inmediata el hambre que vive una parte importante de nuestra población, porque ya no hablamos solamente de pobreza, sino que estamos hablando de hambre. Bueno, esta fue la presentación que hizo justamente en esta conferencia junto con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ahora, recordemos, el plan comenzó en Concordia, en Entre Ríos, ya que es considerada la ciudad del país con mayor problema alimentario. Ahora estamos en la provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar lo que en sí decía Daniel Arroyo. A todas, es realmente un día importante. Es realmente un día importante porque iniciamos hoy lo que creo yo que es el tema más relevante, más urgente de la Argentina. Iniciamos hoy en Corrientes el plan Argentina contra el hambre. Agradecerle a Martín la posibilidad de estar acá, de haber convocado a tantos dirigentes, a tantos intendentes, intendentas, a tantos representantes de distintas organizaciones que le ponen el cuerpo, que trabajan, que lo hacen de verdad. Agradecerle a Juanchi por lo que está haciendo, que es recorriendo el país. Lo vieron con qué énfasis le pone el cuerpo a reconstruir la Argentina, así lo hace en cada lugar y en cada rincón del país, porque tiene claro que el mandato de Alberto Fernández es la Argentina federal, una Argentina que se reconstruye de abajo hacia arriba, caminando y recorriendo. Agradecerle a Camau, a Ana, a Araceli, a nuestro diputado, a los representantes de las universidades, a Juan Pablo, otro intendente que viene recorriendo junto con Juanchi gran parte de este camino que es de abajo hacia arriba. En la Argentina no puede haber hambre, no puede haber hambre. Se pasó una línea que no se puede pasar. Hambre es irse a la noche con la panza vacía. Hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche, o es saltearse las comidas. No puede haber hambre en la Argentina. Estamos en una situación que no puede suceder. El gobierno puede ser mejor o peor, uno le puede gustar más o menos, puede ser más de derecha o más de izquierda, pero no puede haber hambre en la Argentina. No solo hay hambre, hay malnutrición. Fideos, harina y arroz en los comedores todo el tiempo. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor ahora dan viandas y en muchos casos atienden a la noche. Se complicó mucho. Nosotros le habíamos... Argentina. Hubo momentos peores en nuestro país. En el 2001 tuvimos 57% de pobreza y 28% de desocupación, pero nunca pasó lo que pasó en este tiempo, que durante 4 años todo el tiempo suben los alimentos, todo el tiempo sube el precio de los alimentos. En los últimos 60 días se complicó del todo, se cayeron las changas. El gasista, el plomero, quien cose ropa en la casa, no está laburando, no hay trabajo, se le cayó el ingreso a la familia y suben los alimentos.
Realmente un combo triste el que está diciendo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, evidentemente. Encima que la economía más básica, que es la de la changa, el rebusque, el cuentapropismo se ha caído, también los alimentos han aumentado, fruto de la especulación empresaria en forma muy violenta. Se pactó con el gobierno ahora no aumentar la leche. El gobierno por 100 días congeló los servicios y por supuesto este plan alimentario junto con el aumento que se va a dar a través del Ministerio de Trabajo, un aumento de 3.000 pesos al remunerativo, no es un bono, al remunerativo, va a crear una mayor capacidad de consumo y se le agregan 1.000 pesos más a estos 3.000 en el fijo, es en el remunerativo, o sea, si alguien gana 10.000 vas a ganar 13.000 y en febrero va a ganar 14.000. A partir de ahí se tendrán que discutir las paritarias, seguramente va a crear un sentido positivo en el comercio interno, en el pequeño comercio de calle, que seguramente reactivará el tema de las changas y permitirá que muchas familias, más allá de esta ayuda, de este plan solidario, esta tarjeta solidaria para combatir el hambre, empiece a encaminar hacia lo que puede y debe ser un país normal. Pero bueno, son las cosas graves que lamentablemente nos ha dejado el régimen después de solo 4 años de gobierno. En 2020, TV Mundo cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundo, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundo. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. Revista Eco Informativo, 37 años haciendo periodismo independiente. Revista Eco Informativo del grupo TV Mundus. En ecoinformativo.com.ar, gratis en PDF. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. En el puerto se descubrió una cantidad indeterminada de containers, porque en un primer momento hablaban de 1 millón de vacunas, luego se hablaba de 30 millones de vacunas, casi una por 0,8 habitantes del país. Decíamos entonces que fueron compradas por un valor de 84 millones de dólares por parte del gobierno nacional a grandes productores internacionales. Las compras de vacunas se hacen en consorcios, es decir, varios países le hacen una compra a un laboratorio para obtener mejor precio, esto cuando son compras estatales. Pero estaban demoradas, abandonadas en el puerto para no pagar el canon de importación, algo curioso porque es el mismo Estado que le tiene que pagar al mismo Estado. Bueno, esta desidia de las anteriores autoridades, las autoridades del régimen macrista, hace que esas vacunas hayan quedado allí abandonadas. Revisando en las partidas se dieron cuenta que estaban demoradas en el puerto. El propio ministro de Salud, Ginés González García, se apersonó al lugar donde estaban en containers, en depósitos, en buen estado, pero almacenadas innecesariamente allí. El negocio estaba que estaban almacenadas y pagando alquiler en depósitos de empresas privadas que atienden en el puerto justamente el transporte de mercaderías.
El Ministerio de Salud dispuso su inmediata distribución, dijo que en prácticamente 15 días estarán distribuidas en todo el país. Para eso se va a utilizar incluso las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad para la distribución, para que sea inmediato e inmediatamente empezar a recuperar el Plan Nacional de Salud que había sido abandonado. Recordemos, se había achicado la cantidad del Vademecum de vacunas para tratar de que sean inmediatamente aplicadas, porque hubo rebrotes de algunas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el sarampión, y las vacunas estaban allí en el puerto, haciendo nada. Bueno, esto es lo que el ministro de Salud, Ginés González García, anunció en forma oficial en el día de ayer. Señores, nos vamos, estamos cumpliendo 20 años, 20 años cumple el grupo TV Mundus. En ese grupo TV Mundus, obviamente tenemos nuestro producto como la revista Ecoinformativo, que tiene 37 años. Pero TV Mundus es un desprendimiento de lo que fue originalmente Consultora Mundus, en internet, en plataformas digitales. En la parte de televisión nació en 2004 y la radio surgió hace 2 años. Pero bueno, eso ustedes lo podrán ver en la explicación. Tenemos ahí, usted haga el cartelito, clic sobre donde dice cumplimos 20 años y ahí va a llegar a toda nuestra historia, que bueno, tiene muchas variantes, tiene muchas ramas, es algo más que solamente Radio Mundus. En la operación técnica, Raúl de Sousa, el equipo periodístico de hoy, Andrés Pescara y Perly Simpson. Estamos en el verano de Buenos Aires, enero de 2020, primer programa del año de este año de 20 aniversario. Quien les habló, Daniel Docampo Espada. Nada más, muchísimas gracias. Esto fue el Gigante de la Semana, Radio Mundus. El Gigante de la Semana. Conducción Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico Raúl Asambló, Andrés Pescara, Perly Simpson, Raúl de Sousa. El Gigante de la Semana. Noticiero de Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, Radio Mundus. En 2020, TV Mundus cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundus, Radio Mundus, Ecoinformativo. 20 años de TV Mundus. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.